Mi nombre es Etta Burns. Tengo 37 años. Soy teniente coronel en el ejército de los Estados Unidos. Esta historia comienza con la dura y fría verdad de cómo opera la traición. Después de usar todos mis ahorros de toda la vida, $75,000, para pagar la lujosa boda de mi hermanita, me miró de arriba abajo y dijo: este es un evento de la sociedad de Newport, no una fiesta en el cuartel. Me estás avergonzando, lárgate antes de que mi nueva familia te vea. Pero mi hermana cometió un error crítico. Olvidó que no estaba despidiendo a un hermano, me estaba dando una orden a una oficial de alto rango. En ese momento, el dolor de sus palabras se agudizó en una claridad táctica. Si alguna vez te has sentido pequeño por la misma persona a la que pasaste tu vida levantando, por favor presiona me gusta para saber que no estoy sola. Y antes de contarte lo que hice después, escribe la palabra justicia en los comentarios. Verás, construí mi vida sobre el honor y el deber, mientras que mi hermana Sarafina construyó la suya sobre las apariencias. Durante años, fui su red de seguridad. Esa noche, en sus ojos, me convertí en una mancha que debía quitar. Y estaba a punto de aprender lo que pasa cuando se acorrala a un soldado. El aire dentro del pabellón Marble Tides estaba denso con el aroma del dinero, una mezcla de perfume caro, agua salada del Atlántico y miles de lirios blancos. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en una esquina. Sus notas se entrelazaban con las risas educadas de la élite de Newport. Las lámparas de cristal derramaban luz sobre los pisos de mármol pulido, reflejando las joyas y sonrisas de los invitados. Todo era impecable, una fantasía orquestada de riqueza. Todo era exactamente lo que mis $75,000 habían comprado. Sentí un aumento de orgullo al ver mi elegante vestido azul marino. Sentía que había hecho lo correcto por ella. Le había dado a mi hermanita la historia de hadas que siempre soñó. Sosteniendo una pequeña caja de terciopelo azul, navegaba por el mar de seda y smoking, ofreciendo sentimientos agradables a extraños. La encontré cerca de las grandes ventanas que daban al agua iluminada por la luna. Una visión en encaje blanco. Mi esposo Gideon, un hombre cuya fuerza tranquila es mi ancla, estaba a un paso detrás de mí, su presencia una promesa silenciosa de apoyo. Sarafina, comencé, mi voz cálida. Tengo algo para ti. Abrí la caja, revelando el broche de zafiro en el satén blanco. No era llamativo, pero para nosotros no tenía precio. Era de nuestra madre y de sus madres antes que ella. Una pieza de nuestra historia. ¿Es tu algo azul? Me quedé en silencio. Ella no miró la caja. En cambio, levantó una mano perfectamente manicura, con la palma hacia mí. No fue un gesto suave, fue una señal firme e impersen de alto, una orden. Sus ojos, del mismo azul que el zafiro, estaban tan fríos como el océano exterior. En ese instante, el aire festivo entre nosotras se cristalizó en una capa de hielo. Sentí la mano de Gideon descansar ligeramente en la parte baja de mi espalda, una presión sólida y silenciosa. Él también vio cómo se levantaba el muro. Un muro que yo había apagado y que ahora ya no podía cruzar. Sus ojos comenzaron un lento y deliberado descenso. Fue una inspección clínica, un reconocimiento hostil de mi ser. Viajaron desde mi rostro, pasando por mis simples pendientes de perlas, bajando por las líneas limpias de mi vestido, hasta mis zapatos sencillos. Fue una valoración diseñada para despojar a una persona, para pesar su valor con una balanza ajena y encontrarla insuficiente. Cuando su mirada regresó a mi rostro, tenía una expresión de profunda decepción teatral, como si mi mera presencia fuera un error social. Su voz era un susurro bajo, afilado como una navaja, diseñado para cortar profundo. Este es un evento de la sociedad de Newport, Etta, no una fiesta en el cuartel. Las palabras me golpearon como una bofetada física. Una fiesta en el cuartel. Ella había tomado mi mundo, la fuente de mi orgullo, mi carrera y el honor con el que vivía, y lo había convertido en un insulto. La frase quedó en el aire, venenosa. Fue una despedida no solo de mí, sino de todos los soldados que llevan el uniforme. Me estás avergonzando, añadió. Su labio se curvó con puro desprecio. Mi mirada pasó más allá de su hombro. Al otro lado de la sala, vi a su nueva suegra, Eleanor Burns, la matriarca indiscutible del círculo de la vieja riqueza de Newport. Observándonos con una leve y cruel sonrisa, se inclinó y susurró a la mujer a su lado, que me miró con desdén, como si notara una mancha en el mantel. El susurro de la señora Burns llegó lo suficientemente lejos. Le dije a mi hijo, no deberías relacionarte con esa clase de familia. Las palabras confirmaron todo. El insulto no era solo de Sarafina, era el veredicto de todo este mundo. No solo era una hermana mayor, era una carga social en su lienzo perfecto. El mundo que había pagado con despliegues solitarios y cheques de pago ahorrados acababa de declararme indigna. La humillación ardía en mis mejillas.
Un rubor caliente que luché por controlar solo con fuerza de voluntad. Luego vino la última orden. Su voz carente de emoción, plana y clínica. Lárgate, dijo. Lárgate antes de que mi nueva familia te vea. Mi nueva familia. Con esas 3 palabras. Cortó una vida entera entre nosotras. Su motivo era claro. Ya no era parte de la familia. Era una amenaza para su nuevo estatus social. Ella había tomado su decisión. El aire salió de mis pulmones. Cada largo despliegue en el polvo afgano, cada fiesta perdida. Cada dólar enviado a casa para sus emergencias. Todo se evaporó en su fría evaluación. Me di cuenta con una claridad enfermiza de que no era su hermana. Era un sacrificio en el altar de su ambición. La mano de Gideon se movió hacia mi codo, su agarre firme y estabilizador. En sus ojos no vi piedad, solo respeto y una ira controlada que reflejaba la mía. Vamos, murmuró. Su voz un bajo murmullo. Cerré la caja, de terciopelo. El clic resonó en el silencio de mi mente, un sonido definitivo que marcaba un final. Giramos como uno solo. Mi postura se enderezó. Mis hombros se cuadraron. El clic de mis tacones sobre el piso de mármol era agudo y rítmico. No era el paso derrotado de una víctima. Era el ritmo medido de una oficial, ejecutando una retirada táctica de una posición indefendible. Caminamos por la opulenta sala, pasando por los rostros sonrientes y las copas de champán tintineando. Una unidad disciplinada de 2. Nadie notó, para ellos. Solo éramos invitados dejando una fiesta. No tenían idea de que se había declarado una guerra. El camino hacia la gran entrada parecía una milla. Cada paso era un esfuerzo consciente para mantener mi compostura. Mi entrenamiento se activó, lo compartimenté, me concentré en la misión. La misión ahora era la extracción. En el puesto del Belay, Gideon recuperó las llaves de nuestro sedán Ford. Un contraste marcado con la fila de Mercedes y BMW esperando. Abrió mi puerta de pasajero y esperó hasta que me senté antes de cerrarla con un sólido golpe. Cerrando el mundo que dejábamos atrás. Se subió al asiento del conductor y no encendió el motor. Simplemente se quedó allí, el coche en silencio. El sonido distante del cuarteto de cuerdas se filtró a través del cristal, un recordatorio burlón de la noche que yo había orquestado. Luego se giró hacia mí. No miraba a la hermana, sino a la soldado. Su voz era tranquila, firme y despojada de todo sentimiento. Era la voz de un profesional dirigiéndose a otro. Reconociendo la batalla sin ahondar en la herida. Órdenes. Mayor Gideon no encendió el coche. No me presionó para obtener una respuesta a su pregunta. Órdenes, mayor. Quedaron suspendidas en el espacio silencioso entre nosotros, no como una demanda, sino como un reconocimiento. Un oficial no da órdenes sin inteligencia, antes de contraatacar. Primero debes evaluar al enemigo y el campo de batalla. El ataque, en la boda no fue un enfrentamiento aleatorio, fue la culminación de una larga campaña librada contra mí. Mi mente, entrenada para un análisis estratégico, comenzó a reunir los datos. Construyendo un mapa de la explotación de mi hermana. Terminamos en una pequeña cafetería en Temp Street. Los antiguos adoquines afuera estaban mojados por la bruma marina. El calor del café contrastaba de manera drástica con el frío que se había asentado en mis huesos. Sostenía una humeante taza de café negro, dejando que el calor se filtrara en mis dedos entumecidos. Gideon se sentó frente a mí, su presencia una torre de vigilancia silenciosa, dándome espacio para procesar. Los recuerdos llegaron no como una inundación, sino como una serie de claras y condenatorias instantáneas. Pruebas de un pasado que yo había interpretado erróneamente, de manera voluntaria. La primera grieta apareció cuando tenía 19 años. Estaba en casa, durante mi primer permiso del entrenamiento básico. Orgullosa y llena de dinero de mi primer salario real. Dentro de él había un bono de $200 por habilidades de puntería. Me sentía como una millonaria. Sarafina tenía 10 años, una cosita con grandes ojos. Quería una bicicleta nueva, una roja brillante del catálogo de Sears. Desprendí un billete de $100 y se lo entregué, mi corazón hinchado de orgullo de hermana mayor. Ve a conseguir tu bicicleta, le dije. Unos días después pregunté, ¿dónde estaba? Más tarde esa semana. Me enteré por un niño vecino que no había bicicleta. Sarafina había usado el dinero para invitar a las chicas más populares de su grado a pizza y helado en la cremería de Newport. Había comprado su entrada a su grupo. Cuando la confronté, no mostró arrepentimiento. Ella era desafiante. Fue una inversión en mi estatus social, dijo con el pragmatismo escalofriante de una saqueadora corporativa. No lo entenderías. Lo había dejado pasar como una niña siendo niña. Cegada por la ambición de una niña de 10 años. Ahora lo veo por lo que era. La primera transacción donde mi amor se convirtió en su moneda social. Otro recuerdo surgió. Más frío y afilado.
La tormenta histórica de nieve de 2011. Estaba en un breve permiso de 72 horas desde Fort Bragg. La nieve caía en cortinas cegadoras, sepultando Nueva Inglaterra. Nuestra madre, viviendo sola en Middletown, me llamó. Su asma estaba muy mal, su inhalador de emergencia vacío, las carreteras estaban oficialmente cerradas. Pero aún así me metí en mi coche. Pasé 3 aterradores horas en carreteras secundarias, sin nieve, mi coche amenazando con deslizarse hacia una zanja. Cuando finalmente llegué, su respiración era un silbido superficial y desesperado. Llamé a Sarafina. Ella era estudiante en la Universidad de Brown en Providence. A menos de una hora en buen clima. Sara, supliqué. Mamá no está bien. ¿Puedes por favor venir y quedarte con ella unas horas? Tengo que regresar. La línea estuvo en silencio antes de que suspirara, un sonido de pura molestia. Tengo una fiesta esta noche, además. Está congelado afuera. Lo dijo con tanta indiferencia, como si le hubiera pedido un pequeño favor, no ayuda para salvar la vida de nuestra madre. Nuestra madre podría haber muerto. Todo por una fiesta universitaria. También lo expliqué. Es joven, egoísta, no entiende la mortalidad, pero no era eso. Fue una elección calculada. Su placer valía más que la vida de nuestra madre. El recuerdo que más vergüenza me trajo, convirtiendo el café en mi estómago en ácido. Fue el incidente de GoFundMe. Estaba desplegada en Irak en Caps Pike. El trabajo era agotador, los días largos con el polvo y la tensión de una zona de guerra. Una mañana. Recibí un enlace de Sarafina a una página de GoFundMe que ella había creado. Mostraba una foto de stock de un soldado y una historia desgarradora sobre un veterano local herido que necesitaba ayuda con las cuentas médicas. Estaba perfectamente escrita, tocando todas las notas correctas de patriotismo y sacrificio. Ella me la envió sabiendo que yo la compartiría. Y lo hice. Estaba tan orgullosa de su supuesta desinteresada bondad. Doné $2,000 de mi sueldo de combate, envié el enlace a todos en mi unidad. Desde mi comandante hasta los soldados más jóvenes. Estas no eran personas adineradas. Eran soldados que enviaban la mayor parte de su salario a casa, pero dieron lo que pudieron, creyendo que estaban ayudando a uno de los nuestros. Recaudamos más de $10,000. Fue meses después, en casa. Cuando descubrí la verdad por accidente, un conocido en común mencionó el nuevo bolso Birkin de Sarafina. Sabía cuánto costaban esos bolsos. Cuando le pregunté cómo podía permitírselo, solo sonrió. El veterano herido nunca existió. El dinero fue para ese bolso. Ella había utilizado mi amor por mi país, mi respeto por mis camaradas. Y aprovechado su generosidad para comprar un símbolo de estatus. La humillación fue profunda. No solo había robado a mis amigos, sino que me había convertido en cómplice. El incidente resultó en una reprimenda informal de mi comandante por no verificar la información. Una pequeña pero permanente mancha en mi expediente perfecto. Gideon extendió la mano sobre la mesa y colocó su mano sobre la mía. Su toque era cálido, aterrizándome. «Hay algo que nunca te dije», dijo. Su voz baja. Mis ojos se encontraron con los suyos. Hace algunos años, en Navidad, la escuché. Por accidente en el teléfono con una amiga. No estaba tratando de escuchar. Se detuvo. Su amiga debió haberle preguntado por ti. Escuché a Sarafina reír y decir, es excelente en todo eso del ejército, pero es tan ingenua en el mundo real. Totalmente fácil de manejar. Solo piénsala como mi fondo de inversión personal muy seguro. La última pieza encajó en su lugar. Un fondo de inversión. Una tonta ingenua. Eso era todo lo que era para ella, un cajero automático con uniforme, demasiado cegada por la lealtad para ver la verdad. La vaga tristeza que sentía comenzó a solidificarse en una ira fría y dura, una rabia glaciar. No era el tipo caliente y explosivo, sino el tipo lento y constante que talla cañones. No solo era una benefactora. Era un objetivo. No solo era una hermana. Era una broma. Miré por la ventana al cielo gris de Newport. Mi mente, finalmente clara, y brutalmente, todas las excusas. Todas las racionalizaciones que había acumulado durante los años se desmoronaron en polvo. Cada incidente no era un error aislado. Era un punto de datos en un gráfico cuidadosamente trazado de manipulación. Mi cerebro, el que el ejército entrenó para ver patrones y evaluar amenazas. Finalmente enfocó su lente en mi propia vida. La conclusión era ineludible. No estaba perdiendo a una hermana. Porque la verdad era que nunca había tenido una. Mi realización en la cafetería no fue un final. Fue un informe de misión. El dolor y el shock de la recepción de la boda se habían procesado, clasificado y archivado. Ahora quedaba claridad. En el ejército, cuando eres atacado injustamente, no lamentas, planificas, no te hundes, actúas. Mi respuesta no sería emocional.
sería operativa. De vuelta en la tranquilidad de nuestra habitación de hotel, con los débiles sonidos del tráfico de Newport filtrándose por la ventana, miré a Gideon. La pregunta, órdenes, mayor. Seguía flotando en el aire, esperando ser respondida. Le di un único y firme asentimiento. El tiempo de la recopilación de inteligencia había terminado. Era hora de actuar. Invocaríamos el lema de Delta Force: sorpresa, velocidad y violencia de acción. Sarafina quería un evento de la sociedad de Newport. Lo que estaba a punto de recibir era un golpe logístico de decapitación. Objetivo 1. Neutralizar el lugar. Saqué mi teléfono. Mis dedos estaban firmes mientras desplazaba hasta el contacto. Para el pabellón Marble Tides. El gerente de eventos, un hombre llamado Richard, respondió con cortesía profesional. No perdí tiempo en banalidades. Mi voz era nivelada, fría y despojada de emoción. Richard. Habla la mayora Burns. Llamo para informarle sobre una violación material de contrato por parte de su cliente, la señorita Sarafina Burns. La principal benefactora de la boda Miller Burns, yo misma, ha sido públicamente expulsada del evento por la novia. Perdóneme, mayor, pero ¿qué? Tartamudeó, la capa profesional agrietándose. Tenemos un acuerdo firmado. ¿Lo tienen? Lo interrumpí suavemente. Y sugiero que viváis la cláusula séptimo B sobre la conducta y tratamiento del garante financiero. Según esa cláusula, estoy ejerciendo mi derecho de terminar todas las obligaciones financieras restantes con efecto inmediato. Todos los pagos pendientes quedan cancelados. No puede hacer eso. Vamos a demandar. Esto es una locura. Mi abogado está con el Cuerpo de Abogados Generales del Ejército. Enuncié las palabras. De forma precisa y medida. Puede dirigir todas las quejas al Pentágono. Estoy segura de que estarán muy interesados en un conflicto con un proveedor que involucra los fondos de un miembro del servicio. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Fue el sonido de un hombre calculando rápidamente el costo de luchar contra el gobierno de Igu frente a perder los ingresos de una noche. Ya había tomado su decisión antes de hablar. Entiendo. Mayor, objetivo 1 completado. Miré a Gideon y levanté una ceja. Él entendió de inmediato. Mientras yo había estado neutralizando el centro de mando, él cortaría las líneas de suministro. Marcó el número de Ocean State Gastronomy, los proveedores. Su voz, normalmente cálida y suave, adoptó el borde duro y agudo del operador, de la fuerza de reconocimiento de los marines que solía ser. Habla Gideon, representando al pagador del evento Miller Burns. Cesen todo servicio de inmediato. Todo el personal y equipo debe ser retirado de las instalaciones en 30 minutos. Acknowledge. El gerente al otro lado de la línea debió haber argumentado porque la expresión de Gideon se endureció. Entiendo su posición, dijo Gideon, voz cayendo a un nivel peligrosamente calmado. Por favor, proporcióname su nombre completo. Estoy tomando nota de su negativa a cumplir con una orden directa del pagador del contrato. Nuestro abogado se pondrá en contacto respecto a esta violación de los términos de servicio. Mientras tanto, publicaré una reseña detallada, minuto a minuto, de esta experiencia en Yelp, Google, Cenat y todas las plataformas que encuentre. Hizo una pausa. Casi pude escuchar al hombre retrocediendo frenéticamente. Sí, dijo finalmente. Gideon, las 3:00 minutos. Bien, colgó. Simultáneamente, yo estaba en el teléfono con Belle Blossoms, la florista. Habla la mayor Burns. Invoco la cláusula de cancelación. Su equipo tiene 1 hora para retirar todos los arreglos florales y las instalaciones decorativas de la boda Miller Burns. El ataque fue sincrónico. Un asalto de 2 frentes a la columna vertebral logística del evento. Objetivo 2. Desmantelar la atmósfera. El alma de una fiesta no es solo la comida y una habitación bonita. Son el sonido, la luz, los momentos capturados. Ellos eran los siguientes. Marqué el número del conjunto de ellos. El servicio ya no es necesario, le dije al líder de la banda. El pago final se está enviando ahora, según nuestro acuerdo de terminación anticipada. Por favor, desocupen el lugar. Clic. El contrato del fotógrafo fue rescindido. Una tarifa de cancelación será transferida a su cuenta en la próxima hora. Borre todas las fotos tomadas hasta ahora. Clic. Finalmente, la empresa de alquiler que había suministrado las sábanas, las sillas Chivari, las cortinas que suavizaban el gran salón y lo transformaban en un espacio de cuento de hadas. Con cada llamada, cité las cláusulas que había insistido en incluir cuando firmé los contratos. Siempre había sido una planificadora de contingencias. Era parte de mi trabajo. No sabía conscientemente que estaba preparando para este escenario exacto, pero el entrenamiento estaba arraigado. Mi dinero, mis términos. Cada llamada era un corte limpio y preciso. Desmantelando quirúrgicamente el sueño de Sarafina.
imaginaba. La escena, los camareros deteniéndose a mitad de camino, los floristas entrando para quitar los centros de mesa de las mesas, la música deteniéndose de repente, de manera confusa. El cuento de hadas estaba siendo recuperado, pieza por dolorosa pieza. Devolviendo el salón de cuentos a un espacio vacío y resonante, hice la última llamada y dejé el teléfono sobre la madera pulida del escritorio del hotel. El silencio en nuestra habitación fue profundo, duró quizás 10 segundos. Luego, mi teléfono vibró. La pantalla se iluminó con un solo nombre, Sarafina. La miré. Una fría sensación de desapego me invadió. No sentí ira ni tristeza. No sentí nada. Di vuelta el teléfono y lo puse boca abajo sobre el escritorio, pero una vista previa de la notificación parpadeó en la pantalla de bloqueo antes de que se apagara. Un mensaje de texto, en mayúsculas, plagado de errores tipográficos. ¿Qué demonios estás haciendo? El teléfono comenzó a sonar, una vibración frenética e insistente contra la madera. Se detuvo. Luego volvió a sonar de inmediato. Otra. Alerta de mensaje de texto, luego otra. Era un berrinche digital, el golpeteo frenético de una niña mimada en una puerta que ya no se abriría para ella. Gideon miró el teléfono vibrante. Luego a mí. Un vistazo sombrío, comprensivo, estaba en sus ojos. La tormenta ha hecho su aterrizaje, dijo sencillamente. Asentí, respirando hondo y lentamente. El aire en la habitación se sentía limpio, claro. Por primera vez en mucho tiempo. Se sentía libre. Deja que arda, respondí. El incesante zumbido de mi teléfono se sentía como una batería entrante. Cada mensaje de texto y llamada perdida era otra ronda disparada en mi dirección. Diseñada para sacudirme y romperme. El silencio estéril de la habitación del hotel ya no era un centro de mando. Comenzaba a sentirse como un refugio bajo asedio. Gideon vio la tensión enrollarse en mis hombros. Tenemos que salir de aquí, dijo. Tenía razón. Necesitábamos un perímetro seguro. Una posición amigable para reagruparnos. Necesitábamos una fortaleza. En medio de la tormenta de notificaciones de Sarafina y un número creciente de familiares con los que no había hablado en años. Deslicé el dedo por mis contactos. Mi pulgar pasó por encima de primos y tías hasta que aterrizó en un nombre, que me dio una inmediata sensación de calma. Tío Frank. No era mi verdadero tío. El sargento mayor retirado Frank Kowalski fue mi primer sargento de pelotón cuando era una teniente recién salida de la academia. Él fue quien me enseñó. La diferencia entre lo que la academia enseñaba y lo que el ejército requería. Era duro, justo, y me había protegido más veces de las que podía contar, tanto del enemigo como de mis propios errores de novata. Ahora, con 65 años. Vivía en un pequeño pueblo tranquilo, a solo 20 minutos en coche de Newport. Su voz respondió. Al segundo timbre, una cálida y familiar voz rasposa. Kowalski, tío Frank, soy ya. Mi propia voz sonaba tensa, apretada. Estoy en una situación un poco complicada. No hubo vacilación ni preguntas curiosas. Solo una orden tranquila e inmediata. Llega a mi casa. Las puertas están desbloqueadas. Estoy en el jardín. La línea se cortó. Eso fue todo. No se necesitaban más detalles. En nuestro mundo, estoy. En una situación era suficiente. Era una línea de vida lanzada sin preguntas, una firme confirmación de que no estaba sola. Gideon puso una mano sobre mi hombro y apretó suavemente. Sabía lo que Frank significaba para mí, la figura paterna tranquila y constante que nunca había tenido verdaderamente. Mi propio padre había sido un fantasma en nuestra casa, presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. Frank había sido quien llenó ese vacío, enseñándome sobre integridad, liderazgo y los lazos inquebrantables de la lealtad. El corto trayecto hasta la casa de Frank fue un viaje de un mundo a otro. Dejamos atrás los jardines cuidados y las mansiones históricas de Newport, para adentrarnos en las calles más simples y tranquilas de su vecindario. Al llegar a su pequeña y ordenada casa, una nube de humo fragante se deslizaba desde el jardín trasero. El rico y sabroso olor de las costillas de barbacoa cocinándose lentamente me golpeó antes de que siquiera saliera del coche. Era el olor de la seguridad, el olor de las tardes de verano y una bienvenida genuina. Caminamos por la puerta lateral hacia el jardín trasero. Allí estaba Frank. Un hombre grande con un espeso bigote plateado y ojos amables que se arrugaban. Al sonreír, de pie junto a un gran ahumador. Llevaba una camiseta del ejército descolorida y un delantal que decía sargento de parrilla. Nos miró, sus ojos observando todo, mi postura tensa. La postura protectora de Gideon, en una sola mirada. No presionó. No investigó. Simplemente señaló con sus pinzas hacia una nevera junto a la mesa del patio. Tomen unas cervezas, dijo, su voz un rugido bajo. Siéntense. Hablen cuando estén listos. Esa paciencia tranquila fue más reconfortante que 1000 frases vacías.
Cada uno de nosotros sacó una botella fría de Sam Adams del hielo. La condensación fresca contra nuestras palmas. Nos sentamos en su sencilla mesa de patio, bajo la sombra de un gran roble. Los únicos sonidos eran el suave siseo y chisporroteo de la parrilla, el zumbido de algunas perezosas abejas en su jardín de flores y el distante zumbido de una cortadora de césped en el pequeño y pacífico jardín de Frank, rodeada del trabajo simple y honesto de un jardín y una parrilla. Sentí como si el lazo apretado en mi pecho comenzara a aflojarse. Por primera vez en todo el día, finalmente pude respirar. Nos sentamos en ese cómodo silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente estuve lista, la historia salió, no como un torrente de emoción, sino como un informe conciso y factual. El dinero, la boda, el broche, las palabras que Sarafín había usado, el despido público. Lo dejé todo claro. Los hechos desnudos y feos. Frank escuchó sin interrumpir. Su atención absoluta. Solo asintió lentamente, su mirada nunca despegándose de mi rostro. Cuando terminé, permaneció en silencio por un momento. Abrió calmadamente el ahumador, giró la gran rejilla de costillas con sus pinzas y luego cerró la tapa. Se limpió las manos en el delantal y se giró hacia mí, su expresión seria, pero llena de un profundo afecto paternal. En el ejército, comenzó, su voz firme. Tenemos un término para personas como esa, un halcón azul. Dejó que las palabras flotaran en el aire. El término era jerga militar, un eufemismo para un compañero. Edkur, alguien que traiciona a los suyos por interés personal. Era crudo, directo y perfectamente preciso. Es alguien que jode a su propio compañero. Su propio hermano o hermana de armas. Hiciste lo correcto, identificaste una amenaza y la neutralizaste. Cortaste una responsabilidad de tu línea defensiva. Escuchar eso en el lenguaje de mi mundo. El lenguaje del deber y el honor. Fue una validación profunda. Despojó las emociones desordenadas y dolorosas de la familia y enmarcó mis acciones como una decisión táctica necesaria. Frank no me vio como una cruel hermana mayor que había arruinado una boda. Me vio como una comandante que había tomado una decisión difícil pero necesaria para proteger su propia posición. Vio a la soldado. La cena fue simple y perfecta. Comimos en el porche mientras el sol comenzaba a ponerse, el cielo tornándose en tonos de naranja y púrpura. Las costillas de barbacoa se desprendían del hueso y la ensalada de papas de la esposa de Frank fue la mejor que había probado. No se detuvo a hablar de lo que había sucedido. En su lugar, contó viejas historias de mis primeros días en el servicio, recordándome la joven teniente dura y resistente que había sido. Me recordó la fuerza que siempre había tenido dentro de mí. Nunca dijo, lo siento por lo que estás pasando. Dijo, estoy orgulloso de ti por cómo lo manejaste. Al levantarnos para irnos, me abrazó con fuerza. Fue un abrazo que transmitió años de apoyo y afecto no dicho. Me sostuvo durante un largo momento. Luego se inclinó y susurró, su voz cargada de emoción. Recuerda, niña, la familia no siempre son las personas con las que compartes sangre. La familia son las personas que estarán en la trinchera contigo cuando comiencen los disparos. Al conducir de regreso al hotel, el peso en mi pecho se sintió más ligero. La herida que Sarafina había causado seguía allí, profunda y cruda. Pero las palabras de Frank eran un bálsamo limpio y curativo. No solo me ofreció consuelo, había restaurado mi honor. Me recordó que pertenezco a un tipo diferente de familia. Una hermandad forjada no por nacimiento, sino por lealtad. Y en esa familia, nunca, jamás dejas a nadie atrás. La paz que encontramos en la casa de Frank fue un alto al fuego temporal, no el final de la guerra. Lo sabía. En los conflictos modernos, la fase cinética a menudo es seguida por una guerra de información, una batalla por la narrativa. Yo había ganado la lucha logística. Ahora, Sarafina estaba abriendo un nuevo frente en el campo de batalla, donde ella era la experta. La opinión pública. El primer disparo llegó a la mañana siguiente. Gideon estaba afuera buscando café cuando mi teléfono emitió un ping con una notificación. Era una etiqueta en Facebook. Mi corazón se hundió. Supe, con la certeza de un soldado que percibe una emboscada, que esto era todo. Sarafín había publicado públicamente un largo y divagante ensayo de victimismo. Fue una lección maestra. En manipulación, pintó un cuadro de una hermanita devota sorprendida en su día más feliz por una cruel y celosa hermana mayor que no podía soportar no ser el centro de atención. Tejió medias verdades. Sí, había pagado por cosas, pero lo presentó como un gesto controlador, no como un sacrificio. Mencionó a los proveedores cancelados no como consecuencia de sus acciones, sino como un acto premeditado de sabotaje por mi parte, pero el golpe maestro, el elemento diseñado para el máximo daño emocional, fue la foto que eligió para acompañar la publicación. Era una foto antigua y descolorida de cuando yo tenía 12 años y ella 3.
Yo la llevaba a caballito en nuestro patio de la infancia, con una amplia sonrisa protectora en mi rostro mientras ella me miraba con adoración absoluta. El pie de foto que escribió debajo fue devastadoramente efectivo. Siempre pensé que ella era mi protectora. Nunca imaginé que sería ella la que me apuñalaría por la espalda en el día más importante de mi vida. Mi corazón está completamente roto, desplazándome, por los comentarios, cientos de ellos. Fue un torrente de simpatía por ella y vitriol hacia mí. Oh, pobrecita, escribió uno. La familia puede ser lo más cruel, dijo otro. Amigos de ella, familiares lejanos. Personas que ni siquiera conocía, todos opinando, llamándome monstruo, narcisista, una amargada y celosa arpía. Cada comentario era un pequeño corte de papel, insignificante por sí solo, pero juntos me hicieron sentir como si estuviera desangrándome. Luego comenzaron las llamadas telefónicas. Esta fue la segunda oleada del asalto. No Sarafina misma, sino sus monos voladores. Los miembros de la familia que había movilizado para librar su batalla por ella. La primera fue mi tía Keral, la hermana de mi madre. Estaba sollozando antes de que pudiera decir siquiera hola. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu hermanita? Lloró. La familia se supone que debe perdonar. Tú eres la hermana mayor. Se supone que debes ser la persona más madura. No preguntó por mi versión de la historia. Ya había recibido su informe de la oficial al mando de esta operación, y su papel era suavizar mis defensas con apelaciones emocionales. Luego vino mi tío Robert, que siempre se había considerado el patriarca de la familia desde que mi padre falleció. Su tono no era lloroso. Era moralista y condescendiente. Estás dejando que ese orgullo militar nuble tu juicio. Me reprendió. El honor de un soldado es una cosa, pero la familia es sagrada. Necesitas hacer lo correcto y disculparte. Con esa pobre chica, todos eran iguales. Cada uno solo había oído la narrativa cuidadosamente elaborada por Sarafina. Y ahora actuaban como sus mensajeros. Convencidos de su propia rectitud, no intentaban hacer las paces, estaban aplicando presión, tratando de forzarme a una rendición, que validara la versión de los hechos de Sarafina. Con cada llamada, dije menos y menos. Mis respuestas se hicieron cortantes. No comprometidas, te escucho. Gracias por tu preocupación. Tengo que colgar ahora. La tercera oleada del ataque fue más insidiosa. Sarafina comenzó a publicar pruebas manipuladas. Publicó capturas de pantalla de mensajes de texto cuidadosamente recortadas para eliminar todo el contexto. Había una de mí diciendo, yo cubriré los costos, pero había cortado los mensajes anteriores en los que ella había jurado sobre la tumba de nuestra madre que me lo pagaría. Otra captura mostraba mi mensaje. No asistiré. Convenientemente había omitido que esa fue mi respuesta a su demanda de que no usara mi uniforme de gala para la cena de ensayo porque era demasiado agresivo. Cada pieza de evidencia era una mentira calculada diseñada para pintar un retrato de mí como una tirana volátil y dominante y de ella como la víctima sufrida. Y estaba funcionando. El tribunal de la opinión pública me había encontrado culpable sin juicio, la narrativa estaba fijada y yo era la villana. Finalmente, puse mi teléfono en silencio y lo dejé boca abajo sobre el escritorio de la habitación del hotel. Durante un momento, solo miré la pantalla en blanco. El silencio fue un alivio bienvenido. La antigua, la que siempre intentaba arreglar todo, habría comenzado a llamar a la gente, defendiéndose, suplicando por su caso. Pero esa ya no existía. La habían expulsado de una fiesta en Newport. En su lugar estaba una estratega. Vivian regresó a la habitación con 2 tazas de café. Echó un vistazo a mi rostro y dejó las tazas en la mesa. No preguntó qué pasaba, lo sabía. Miró mi teléfono y luego me miró a mí. Parece que estás en el centro de mando, dijo con voz calmada. Asentí lentamente. Mi mirada moviéndose del teléfono a mi computadora portátil en el escritorio. Es cierto, dije, mi propia voz sorprendentemente firme. Ella ha abierto un nuevo frente. Esto es una guerra de información ahora. Recordé una línea del arte de la guerra de Saint-Exupéry. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer el resultado de 100 batallas. Me conocía a mí misma. Ahora, necesitaba entender completamente las tácticas del enemigo. Es hora de recopilar inteligencia, dije. Abrí la computadora portátil y comencé a trabajar. No me involucré. No comenté ni publiqué una réplica. Eso sería jugar su juego. En cambio, me convertí en una archivista silenciosa de su campaña de mentiras, con precisión meticulosa. Tomé una captura de pantalla de cada publicación, de cada mensaje de texto manipulado, de cada comentario acusador. Guardé fotos de mensajes privados enojados que comenzaron a llegar de cuentas anónimas. Los organicé por fecha y hora, por fuente. Por el tipo de acusación,
Creo una nueva carpeta cifrada en mi disco duro. La etiqueté como Operación Frente, Newport. Ya no era la hermana herida ni el chivo expiatorio de la familia. Era una oficial de inteligencia recopilando datos. Era una comandante evaluando el campo de batalla. Sarafina pensaba que estaba librando una guerra emocional, una batalla que sabía que podía ganar. No tenía idea de que, en realidad, estaba involucrada en una guerra de evidencia contra un oponente que acababa de comenzar a construir su arsenal. Durante 2 días. Mantuve mi silencio estratégico. Monitoré la campaña de redes sociales de Sarafina, recopilé mi inteligencia, ignoré la lluvia de llamadas de nuestra familia extendida. Mi negativa a involucrarme, a darle la reacción emocional que tanto deseaba, debe haberla empujado a un nuevo nivel de desesperación. Ella había esperado lágrimas, discusiones. Una disputa pública que pudiera ganar. Mi silencio disciplinado fue una condición de batalla para la que no estaba preparada, así que ella escaló. Abandonó la sutileza y lanzó un ataque directo que podría acabar con mi carrera. Estaba en una oficina temporal en la estación naval de Newport poniéndome al día con los informes logísticos cuando mi teléfono móvil sonó. El identificador de llamadas decía C. Miller, el coronel. Miller era mi comandante directo en Virginia, un hombre a quien respetaba profundamente. Era un oficial recto, sin rodeos, y una llamada de él en su línea personal era algo inusual. Un nudo de temor profesional se apretó en mi estómago. Burns, respondí. Mi voz firme. Mayor Burns comenzó, y el tono de su voz confirmó inmediatamente mis temores. Carecía de su habitual calidez. Estaba formal, serio y profundamente preocupado. Acabo de recibir un correo electrónico bastante inquietante sobre ti. La sangre me heló. Señor. Fue enviado de manera anónima, continuó, pero contiene algunas acusaciones serias. Voy a leerte una parte. Pude escuchar el crujido del papel mientras leía con una voz plana y desapasionada. Preocupaciones sobre la estabilidad mental y emocional de la mayor Burns. Posible manejo indebido de las finanzas familiares para mantener un estilo de vida lujoso. Tememos que pueda ser un riesgo para la seguridad debido a las presiones personales crecientes. Continuó leyendo. Pero las palabras se desdibujaron en un rugido sordo en mis oídos. Inestabilidad mental, manejo indebido de las finanzas, riesgo de seguridad. Estos no eran los pequeños insultos de una disputa familiar. Eran frases tácticas. Armas diseñadas para desencadenar una investigación oficial, para destruir una carrera militar desde adentro. Esto ya no se trataba de una boda. Era un intento de despojarme de mi rango, de mi honor, de mi autorización de seguridad, todo lo que había trabajado toda mi vida adulta para construir. Sudor, sangre y sacrificio. Sarafina había cruzado de la familia a la traición. Había apuntado un arma al mismo corazón de mi existencia. Mayor, ¿estás todavía ahí? La voz del coronel Miller cortó la niebla. Sí, señor, logré decir, mi garganta apretada. Señor, estas acusaciones son infundadas. Te creo, dijo él, su voz suavizándose ligeramente, es una señal de la confianza que hemos construido a lo largo de los años. Pero, ¿sabes? No puedo ignorar esto. Un correo electrónico anónimo. Es una cosa, pero si presentan una queja formal, mis manos estarán atadas. Resuelve esto ahora. Sí, señor, dije. Colgamos. Me quedé allí mirando la pantalla de mi computadora. La sangre en mis venas sintiéndose como hielo. Sentí un temblor en mis manos, una ira tan profunda que casi era silenciosa. Antes de que pudiera procesar toda la gravedad del ataque. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un primo. Tienes que ver esto. El texto decía, adjunto había una captura de pantalla de Instagram. Era una foto que Sarafina acababa de publicar. Una toma artística cuidadosamente iluminada del broche de zafiro de nuestra madre, descansando sobre un trozo de encaje blanco. Mi estómago se retorció. Era el vestigio de tinte, la reliquia familiar que ella se había negado incluso a mirar. Y debajo, una leyenda goteando falsa tristeza y venenosa acusación. Hay cosas que no se pueden comprar con dinero, pero pueden ser robadas por los celos, intentando recuperar lo que me pertenece por derecho. Eso era todo. Esa fue la detonación final. Ya no solo mentía. Ya no solo manipulaba. Estaba profanando un recuerdo. Estaba tomando la imagen de nuestra madre muerta, una mujer a la que se había negado a ayudar en sus últimas horas. Y usaba su sagrada memoria como un accesorio en su repulsivo melodrama. Acusarme a mí de robar, a mí que había provisto todo. Era una cosa. Pero usar el legado de nuestra madre para hacerlo, eso era un pecado más allá del perdón. Fue peor que una traición. Fue blasfemia. La ira controlada y estratégica que había estado alimentando durante días estalló. No fue una ira ardiente y gritona, fue una supernova. Una explosión tan inmensa que se volvió silenciosa y fría.
Una certeza absoluta y escalofriante. Los dos ataques, uno a mi honor y otro al de mi madre, se habían fusionado en un solo acto imperdonable de guerra. Gideon, que había sido alertado por un mensaje de texto mío sobre la llamada del coronel, entró en mi oficina. Echó un vistazo a mi rostro, al teléfono apretado en mi mano con los nudillos blancos. Y lo supo. Puso una mano sobre mi hombro. No dijo una palabra. No hacía falta. Sabía que la línea había sido cruzada. La última frontera había sido violada. Respiré hondo, temblando. El fuego de mi ira no se apagó. Se forjó en algo duro y afilado, como acero templado. Miré a Gideon y el dolor en mis ojos desapareció, reemplazado por un enfoque frío y letal. Ella quiere una guerra, dije, mi voz peligrosamente tranquila, cada palabra un trozo de hielo. Pues la tendrá. Si crees que hay líneas que nunca deben cruzarse, ni siquiera en una disputa familiar. Por favor, da like y dime en los comentarios qué es lo único que es absolutamente imperdonable para ti. Me levanté, mis movimientos precisos y deliberados. El tiempo de la recopilación silenciosa de inteligencia había terminado. Mi inacción se había interpretado como debilidad, invitando a un asalto más agresivo. Ese fue un error táctico que no volvería a cometer. Cuando me juré en el ejército, tomé un juramento para proteger la Constitución contra todos los enemigos, tanto extranjeros como nacionales. Por primera vez, me di cuenta de que mi enemigo nacional más inmediato era mi propia hermana. Caminé hacia mi escritorio, tomé mi teléfono y navegué hasta mis contactos. No dudé, presioné el botón de llamada a un número que había guardado para asuntos profesionales. Esperando no necesitarlo para algo personal, una voz profesional tranquila respondió. Oficinas Albrecht. Habla la mayor Avers para la señorita Albrecht, dije. Mi voz era tan firme como una roca. Dile que es urgente. Necesito verla ahora. Tenemos trabajo que hacer, la guerra silenciosa había terminado. La contraofensiva estaba a punto de comenzar. La llamada a la señorita Albrecht no fue una súplica de ayuda, fue una orden de despliegue. A la mañana siguiente, Gideon y yo caminamos hacia las oficinas de abogados Albrecht, un mundo de profesionalismo silencioso con alfombras gruesas, escritorios de caoba y el leve y reconfortante olor a libros viejos y café recién hecho. Este era un nuevo tipo de campo de batalla, y necesitaba un nuevo tipo de arma. Esa arma era Evelyn Albrecht. La señorita Albrecht era una mujer de unos 50 años, aguda, impecablemente vestida, con ojos que parecían analizar todo y no perderse nada. Nos condujo a su oficina en la esquina, con vista al puerto de Providence. No ofreció condolencias ni palabras reconfortantes, ella me ofreció una libreta y un bolígrafo. Mayor Burns, dijo, con su voz calmada y directa, comienza desde el principio, dame los hechos. Y así lo hice. Presenté la historia no como una hermana herida, sino como una oficial entregando un informe de situación. Detallé las contribuciones financieras, la boda, la expulsión pública, la campaña difamatoria en las redes sociales y el ataque final imperdonable a mi carrera a través del correo electrónico anónimo enviado a mi oficial al mando. Gideon se sentó a mi lado, una presencia silenciosa y de apoyo, aclarando ocasionalmente alguna fecha o una cantidad específica. La señorita Albrecht escuchó sin una sola interrupción, su bolígrafo rasgueando ocasionalmente una nota en la libreta. Su rostro era una máscara impenetrable de enfoque profesional. Cuando terminé, se recostó en su silla de cuero, tocando con su bolígrafo su barbilla. Esto no es una disputa familiar. Mayor, dijo finalmente, su voz firme, esto es un asalto multifrontal. Las acciones de tu hermana constituyen difamación, calumnias y la intencional inflicción de angustia emocional. El incidente de GoFundMe es un fraude claro. El correo electrónico a tu comandante podría incluso rozar un delito penal. Nuestra estrategia no será defensiva. Atacaremos. Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. ¿Qué necesitas de mí? Pregunté. Ya has comenzado, respondió. Muéstrame qué hay en esta operación frente a Newport. Abrí mi computadora portátil. La conecté a su monitor grande y desplegué la carpeta cifrada. Le mostré la evidencia meticulosamente organizada, las capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook, los comentarios viperinos, los mensajes de texto manipulados, los estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias directas de mi cuenta a la de Sarafina, y las facturas de tarjetas de crédito que había pagado por ella a lo largo de los años. Le mostré todo. Cuando terminé, una lenta y apreciativa sonrisa se extendió por el rostro de la señorita Albrecht. Mayor, dijo. Un nuevo respeto en su tono. Ya has hecho la mitad del trabajo de mi paralegal. Esto es un arsenal. Esa oficina se convirtió en nuestra sala de guerra legal. Durante los próximos días, Gideon y yo trabajamos incansablemente construyendo nuestro expediente. Ya no éramos víctimas reaccionando a ataques.
Éramos fiscales construyendo una acusación. Estábamos armando la verdad. Vivian, con su experiencia como consultor de seguridad y sus habilidades investigativas, lideró la investigación del rastro financiero. Pasó horas rastreando transacciones, creando un diagrama de flujo claro e innegable que mostraba el río de dinero fluyendo desde mis sueldos militares y cuentas de ahorros directamente al mundo de lujo de Sarafina. Días de spa, ropa de diseñador y escapadas de fin de semana. Cada dólar estaba contabilizado. Cada justificación que ella había dado por necesitar el dinero ahora emparejada con un recibo de una compra lujosa y no esencial. Mi tarea era recopilar inteligencia humana. Fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Llamé a miembros de mi antigua unidad del despliegue en Irak, hombres y mujeres a los que respetaba profundamente. Tuve que explicarles cómo me habían engañado, cómo su generosidad había sido robada para financiar la vanidad de mi hermana. La vergüenza fue inmensa, pero cada uno de ellos reaccionó no con juicio, sino con furia a mi favor. Aceptaron fácilmente firmar una declaración jurada detallando sus donaciones a la fraudulenta campaña de GoFundMe. Cada declaración firmada se sintió como otra ronda de munición siendo cargada en un cargador. Ya no luchábamos solo por mi honor, estábamos luchando también por el de ellos. Luego llegó un avance de una fuente inesperada. Un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada desde una dirección que no reconocía. El asunto decía simplemente, Sarafina Burns, mi dedo estuvo suspendido sobre el botón de eliminar. Suponiendo que era otro correo de odio, pero algo me hizo abrirlo. El correo electrónico era de una mujer llamada Chloe. Se presentó como la ex compañera de cuarto de Sarafina en su primer año en la Universidad de Brown. Querida mayor. Burns escribió, he estado siguiendo lo que tu hermana está publicando en las redes sociales, y no me sorprende. Ella hizo algo muy similar conmigo hace 10 años. Me dijo que su madre estaba enferma y necesitaba dinero para un tratamiento experimental. Y le presté $3,000 de mi dinero del préstamo estudiantil. Nunca vi ni un centavo de vuelta. Lo usó para un viaje de primavera a Cancún. Todavía tengo los viejos mensajes de texto donde ella lo admite. Si necesitas un testigo para establecer un patrón de comportamiento, estoy dispuesta a testificar. Miré el correo electrónico, leyéndolo una y otra vez. Este fue un punto de inflexión. Un cambio radical. La historia de KH lo demostró que el comportamiento de Sarafina no era un desarrollo reciente ni un simple conflicto familiar. Era un patrón de engaño y fraude calculado y de larga data. Ella era una depredadora y había estado dejando un rastro de víctimas durante más de una década. El testimonio de KH Loe transformaría esto de un desastre del dijo. Ella dijo, un drama familiar a un caso documentado de manipulación en serie. Después de una semana de preparación intensa. Teníamos todo, los registros financieros, la declaración jurada firmada por mis soldados, las capturas de pantalla de las publicaciones difamatorias y ahora un testigo de una tercera parte. El equipo de la señorita Albrecht redactó el primer disparo de nuestra guerra legal. Fue una carta formal de cese y desistimiento, un documento, tan frío e implacable como las palabras de Sarafina en la boda. La carta expuso nuestras demandas en términos legales claros. Primero, la eliminación inmediata de todas las publicaciones difamatorias de todas las plataformas de redes sociales. Segundo, una retractación pública y una disculpa a publicarse en las mismas plataformas. Y tercero, el reembolso completo de los $75,000 para la boda, más todos los otros préstamos documentados en un plazo de 30 días. Esta es su última oportunidad para resolver esto en silencio, dijo la señorita Albrecht mientras sellaba la carta en un sobre de correo certificado. Miré el sobre blanco y nítido. El nombre de mi hermana y la dirección de su nuevo esposo, impresos en el frente en letras negras y gruesas. Ambos sabemos que no lo aceptará, dije. Lo sé, respondió la señorita Albrecht con una ligera sonrisa. Ahí es cuando comienza la verdadera pelea. La carta fue enviada por correo certificado, una garantía de que llegaría a sus manos. Una bomba de tiempo con consecuencias. El primer disparo había sido disparado. La guerra silenciosa había terminado. La batalla pública acababa de comenzar. La respuesta de Sarafina a la carta de cese y desistimiento no fue silencio ni fue cumplimiento. Fue una escalada estratégica disfrazada de rama de olivo. 2 días después de que se entregara la carta, recibí una llamada de mi tío Robert. Dijo, su voz cargada de falsa solemnidad, esto ha durado lo suficiente. Esta familia se está desmoronando. Estoy convocando una reunión. Una reconciliación familiar en mi casa el domingo. Todos estarán allí. Es hora de terminar con esto y que tú hagas lo correcto. Era una trampa y todos lo sabíamos. Esto no era una reconciliación. Era una
Vergüenza pública planeada, un tribunal. La señorita Albrecht sonrió cuando se lo conté. Perfecto, dijo, él acaba de preparar el escenario para nosotros. Asistiremos. El domingo, mientras la señorita Albrecht y yo caminábamos por la entrada de la casa de mi tío en los suburbios, sentí un nudo familiar de ansiedad, pero esta vez era diferente. No era miedo. Era la tensa y enfocada anticipación que siente un soldado antes de entrar a una puerta. Estábamos entrando en la guarida del león. Pero no éramos la presa. La sala de estar estaba cargada de hostilidad. Se sentía como un tribunal donde ya se había decidido el veredicto. Sarafina estaba sentada en el sofá de terciopelo, luciendo, pálida y frágil, flanqueada por su nuevo esposo y su suegra. La formidable Eleanor Vance, mi tía Keral y un puñado de otros primos estaban acomodados en sillas alrededor de la sala, formando un semicírculo de juicio. Todos me miraban con diferentes grados de lástima y desaprobación. Yo era la acusada. Mi tío Robert estaba de pie frente a la chimenea. Asumiendo el papel de juez, comenzó con un largo sermón divagante sobre la santidad de la familia, la importancia del perdón y el deber de una hermana mayor. Fue una actuación digna de un televangelista. Mientras hablaba, Sarafina comenzó a llorar. Suaves sollozos delicados que estaban perfectamente sincronizados para causar el máximo efecto. Contó su historia nuevamente, la narración de su hermoso día de bodas, tan cruelmente destrozado por la inexplicable ira de su hermana. Me mantuve en silencio, mi rostro impasible, dejando que la actuación continuara. La señorita Albrecht se sentó a mi lado, su maletín descansando sobre su regazo, una mujer silenciosa y enroscada, esperando el momento perfecto para atacar. El momento llegó cuando mi tío concluyó su discurso. Dirigiendo toda su atención santurrona hacia mí, ahora, dijo, con voz fuerte y autoritaria. Creo que es hora de que te disculpes con tu hermana y pongas fin a esta tontería. Todos los ojos en la sala estaban sobre mí. Este era el clímax de su función. Pero no era mi línea. La señorita Albrecht se levantó, su movimiento tan suave y silencioso que inmediatamente llamó la atención. Antes de que la mayor Vance diga algo, comenzó, su voz nítida y clara, cortando la densa atmósfera emocional. Nos gustaría presentar algunos documentos para la consideración de la familia. Colocó su maletín sobre la mesa de café, los clics de los cierres resonando en la sala silenciosa. Sacó un grueso portafolio encuadernado. Operación frente Newport. Pensé con una sombría satisfacción. Mi tío carraspeó, desconcertado. Ahora vea, esto es un asunto privado de familia. No necesitamos abogados. Por el contrario, dijo la señorita Albrecht, abriendo el portafolio. Cuando el fraude financiero y la difamación están involucrados, se convierte en un asunto legal. Deslizó la primera página sobre la mesa. Esta es una copia del estado de cuenta de la tarjeta de crédito de Sarafina de hace 2 años. Notará, un cargo de $5,000 por una estancia de una semana en el Sunset Kikati Beach Resort. Este cargo fue realizado 2 días después de que le entregara $5,000 para un procedimiento médico de emergencia. Tenemos los mensajes de texto solicitando ese dinero justo aquí. Un silencio atónito cayó sobre la sala. La mandíbula de tía Keral cayó. Mi tío Robert miraba el papel como si fuera una serpiente venenosa. La señorita Albrecht no hizo una pausa. Giró la página. Y estos, dijo, su voz volviéndose más fría, son declaraciones juradas de 10 soldados en servicio activo del ejército de los IGU. Colegas de la mayor Vance. Cada uno testificó haber donado a una campaña de GoFundMe para un veterano herido, que, según la propia investigación de fraude de GoFundMe, nunca existió. Los casi $11,000 recaudados fueron rastreados hasta una sola compra, un bolso Birkin, Eleanor Vance, que había estado observando con una expresión de arrogante superioridad. Ahora se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados de incredulidad. Los sollozos de Sarafina se detuvieron. Y tenemos una invitada, anunció la señorita Albrecht, girando hacia la puerta del pasillo. En ese momento, la puerta se abrió y una mujer, que reconocí por su foto de correo electrónico, entró. Esta es Chloe Davidson. El rostro de Sarafina pasó de pálido a blanco fantasmal. Parecía como si hubiera visto un fantasma de un pasado, que pensaba que estaba enterrado. Chloe estaba allí, calmada y serena. Habló directamente a la sala. Sarafina y yo fuimos compañeras de cuarto en Brown. Me dijo que su madre estaba en su lecho de muerte y me convenció de darle $3,000 de mi dinero del préstamo estudiantil. Lo usó para irse de vacaciones de primavera a Cancún. Chloe levantó su teléfono. Todavía tengo los mensajes de texto donde ella se jacta de ello. La base de mentiras se estaba desmoronando. El jurado de familiares miraba a su alrededor, sus expresiones pasando de juicio a confusión, luego a un horror creciente. Eleanor Vance ya no me miraba.
Estaba mirando a su nueva nuera con una expresión de pura y absoluta repulsión. Entonces, la señorita Albrecht dio el golpe final devastador. Sacó una copia impresa del correo electrónico anónimo y finalmente dijo con voz resonando de autoridad: esta es una copia de un correo electrónico enviado al oficial al mando de la mayor Burns acusándola de ser un riesgo para la seguridad por inestabilidad mental. Una acusación que, si se persigue, podría ser procesada bajo la ley del valor robado. Es un delito federal. Conlleva tiempo en prisión. La sala quedó completamente quieta. Mi tío Robert estaba sin palabras, con la boca abierta. Mi tía Carol parecía a punto de desmayarse, y Sarafina ya no estaba llorando. Estaba temblando. Un visible temblor recorriendo todo su cuerpo. Estaba atrapada, expuesta, sin ningún lugar donde esconderse. Fue solo entonces que hablé. Me levanté, mi voz no era fuerte, pero clara y firme, llenando la sala silenciosa. No vine aquí a disculparme, dije, mirando directamente a mi hermana. Vine aquí a mostrarte la verdad. Miré alrededor de las caras sorprendidas de mi familia. Ahora todos lo han visto. Mis ojos finalmente descansaron nuevamente en Sarafina, su rostro una máscara de terror. El juego ha terminado, Sarafina. Con eso, la señorita Albrecht y yo nos dimos la vuelta y salimos de la casa. No miramos atrás. Los dejamos allí. Una familia rota, no por mis acciones, sino por el peso de una verdad que ya no podían ignorar. Después de la confrontación en la casa de mi tío Robert, la tormenta se desató. Mi teléfono, que había sido un motor incesante de acoso, cayó completamente en silencio. Los mensajes de texto enojados, los correos de voz llorosos, las llamadas santurronas, todo se detuvo. El silencio fue ensordecedor. Esperaba sentir una oleada de triunfo, una liberación catártica de vindicación. Pero mientras Didien y yo nos alejábamos de esa casa suburbana rota, no me sentí como una vencedora. Hubo un sentido de alivio, sí. Una profunda exhalación que sentí que había estado reteniendo durante años. Pero debajo de ello había un vacío profundo y cavernoso. La guerra había terminado. La verdad había salido a la luz. Pero el campo de batalla era mi propia historia familiar. Y las bajas eran reales. Sentí una profunda y dolorosa tristeza, no por la familia que había perdido, sino por la que finalmente me había admitido que nunca tuve. Gideon parecía entender este complejo resultado. No intentó animarme ni decirme que había ganado. Simplemente permaneció presente, haciendo café por las mañanas, sentado conmigo por las noches, mientras yo miraba por la ventana del hotel. Su tranquila compañía me dio el espacio para navegar por los restos silenciosos. Unos días después, llegó una carta reenviada desde nuestra dirección en Virginia. La caligrafía en el sobre era la familiar escritura cursiva de mi tía Carol. No era un mensaje de texto ni una llamada. Era una carta escrita a mano. Un medio reservado para la profunda emoción o la severa formalidad. La abrí con un sentido de resignación cansada. La carta no era una disculpa. Era una acusación envuelta en dolor. Comenzaba. Espero que ahora estés feliz. Ganaste. Has destruido a tu hermana. Su esposo la está dejando y los Benz no quieren saber nada de ella. ¿Valió la pena destruir tu propia familia solo para probar un punto? Tu madre estaría tan decepcionada de ti. Siempre nos enseñó que el perdón era lo más importante. Leí la carta 2 veces. La vieja se habría destrozado con esas palabras. Destrozada por la culpa y la invocación de la memoria de nuestra madre. Pero la mujer que leía esa carta ahora no sentía nada. No. Eso no es cierto. Sentí un destello de lástima. Lástima por una mujer tan atrapada en un sistema familiar disfuncional que veía poner un límite como un acto de destrucción. No podía distinguir entre paz y la ausencia de conflicto. Para ella, mi negativa a seguir siendo una víctima era el verdadero crimen. Esa carta, destinada a herirme, se convirtió en una confirmación final y silenciosa. Fue la última pieza de inteligencia que necesitaba, la prueba de que mi decisión de retirarme no era un acto de crueldad, sino uno de necesaria autopreservación. Algunas posiciones simplemente son indefendibles. Doblé la carta cuidadosamente. Caminé hacia la chimenea decorativa en la suite del hotel y la dejé caer en la parrilla sin encender. Era solo papel. Las palabras en él ya no tenían poder sobre mí. La comunicación final llegó una semana después. Un número desconocido. Casi no contestó. Pero algún instinto me dijo que debía hacerlo. Era Sarafina. Su voz era irreconocible. El borde afilado y arrogante había desaparecido. La calculada victimización teatral había desaparecido. Todo lo que quedaba era un susurro hueco y desesperado. Él pidió el divorcio, susurró, su voz quebrándose. Eleanor lo convenció. Dijeron que avergoncé a su familia. Me quitaron todo. Escuché. Mi propio corazón extrañamente quieto.
Por primera vez en mi vida, no sentí el impulso reflexivo de arreglarlo, de tranquilizarla, de hacer que todo mejorara. El papel de cuidadora familiar, el que había jugado durante décadas, finalmente había sido retirado. Me quitaste todo, sollozó, la acusación un eco patético de su antiguo poder. Respiré hondo, el aire en mis pulmones, sintiéndose calmado y firme. No, Sarafina, dije. Mi voz tranquila pero firme, sin ira ni lástima. Esto lo hiciste, tú. Solo saqué la verdad a la luz. Esperé una respuesta, pero solo el sonido de su llanto roto llegó a través de la línea. No había nada más que decir. No lo había habido durante mucho tiempo. Adiós. Sarafina, dije suavemente. Luego colgué la llamada, abrí la configuración de mi teléfono, busqué su número y presioné bloquear. La acción fue pequeña, digital. Pero la finalización de ella se sintió inmensa. Fue un candado girando, una puerta cerrándose por última vez de esa noche. De regreso en nuestra casa en Virginia, caminé hasta mi tocador y saqué la caja de terciopelo azul. La abrí y miré el broche de zafiro, sus facetas de azul profundo brillando bajo la suave luz de la lámpara. Era hermoso, una pieza de historia. Un vínculo con las mujeres que vinieron antes que yo. Pero ya no era un símbolo de hermandad. Había sido manchado, utilizado como un arma en una guerra que nunca quise pelear. Representaba un pasado que ahora había terminado, un legado que había sido traicionado. No lo odiaba, pero no podía usarlo. No podía mirarlo sin recordar la frialdad en los ojos de mi hermana. Pertenecía a una historia que ahora había terminado. A la mañana siguiente, Gideon me llevó al banco. Saqué la pequeña caja de terciopelo de mi bolso y entré en la cámara acorazada, un lugar de silenciosa quietud estéril. Un empleado del banco me condujo hasta nuestra caja de seguridad y me dejó en la pequeña habitación privada. Tomé una llave, Gideon tomó otra. Y juntos abrimos la pequeña puerta metálica. Coloqué la caja de terciopelo azul dentro, empujándola hasta el fondo. Quedó allí en la oscuridad, una reliquia de una vida que ya no vivía. Al cerrar la pesada puerta de acero, el sonido de los pasadores encajando en su lugar fue un golpe profundo y satisfactorio. Sentí que no era solo una puerta cerrándose. Sentí que una carga que ni siquiera sabía que llevaba había sido levantada de mis hombros. Había sellado el pasado, no para olvidarlo, sino para contenerlo, para evitar que sus fantasmas persiguieran mi futuro. Ahora, finalmente, podía centrar toda mi atención en el presente, en la vida que me esperaba, la que construiría según mis propios términos, la que se basaría no en la sangre, sino en la verdad. Un año después, el silencio en nuestro jardín trasero en Virginia es mi santuario. El aire es cálido, húmedo, y está lleno con el suave zumbido de las cigarras. Estoy arrodillada en mi jardín, mis manos desnudas, trabajando la rica tierra oscura. Las plantas de lavanda y romero que planté el otoño pasado están prosperando. Su fragancia crea un perfume calmante en el aire de la tarde. El silencio en mi vida ya no es el pesado y opresivo silencio de un teléfono que no suena. Es un silencio pacífico, elegido, lleno ahora con el canto de los pájaros, la risa distante de los niños del vecindario, y el constante y reconfortante sonido de la presencia de Gideon dentro de la casa. El ruido se ha ido. La constante estática, de baja intensidad de las expectativas familiares, demandas y juicios ha sido completamente cortada de mi frecuencia. En su lugar, ha echado raíces un nuevo tipo de felicidad, una alegría tranquila y de baste que nunca supe que era posible. Es una felicidad que no exige un público ni requiere validación. Simplemente es. Arranco una maleza obstinada de la tierra y la tiro al cubo que está junto a mí. Al sentarme sobre mis talones, limpiándome una mancha de tierra de la mejilla, pienso en el versículo que a mi madre le encantaba del Evangelio de Juan. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Siempre pensé que la libertad era una declaración ruidosa y triunfante. He aprendido que a menudo es silenciosa. A veces, la libertad es solo la sensación de la tierra cálida bajo tus dedos y el conocimiento de que nadie puede quitarte tu paz sin tu consentimiento. Más tarde, sentado en mi escritorio, un correo electrónico suena en mi bandeja de entrada. Es del director de mi antiguo instituto en Middletown. Mi corazón dio un pequeño salto. La línea de asunto decía, la primera receptora de la beca de integridad de Leonard Burns. Adjunto había una foto de una joven con ojos brillantes y, decididos y una sonrisa radiante, sosteniendo un certificado enmarcado. Usé una parte del dinero, el dinero que habría sido el último pago para una boda que nunca se terminó, para establecer la beca. No era una gran suma, pero tenía significado. Era para una estudiante que, al igual que mi madre, demostraba una integridad inquebrantable y perseverancia frente a la adversidad. En el cuerpo del correo había una corta carta escaneada de la receptora. Querida Mayor Burns, decía.
Muchas gracias por esta beca. Ayudará mucho a mi familia con los gastos universitarios. Pero más que el dinero, este premio me recuerda que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, es lo que más importa. Haré todo lo posible por honrar el legado de integridad de su madre. Las lágrimas se agolparon en mis ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud. Había recuperado la memoria de mi madre. Ya no vivía en una caja de seguridad oscura manchada por la traición. Estaba en el mundo, una fuerza viva y respirante para el bien. Una fuente de inspiración para una nueva generación. Había convertido un legado de dolor en un legado de promesa. Mi vida en el ejército también había cambiado. La investigación oficial sobre el correo electrónico anónimo se cerró rápidamente con una disculpa formal de la oficina del inspector general por la distracción. Pero la experiencia abrió una nueva puerta para mí. Me convertí en mentora informal de oficiales más jóvenes, particularmente de las jóvenes que recién comenzaban sus carreras. Ellas vienen a mi oficina a menudo, dudando en hablar sobre las presiones únicas a las que se enfrentan, no solo en el campo de batalla, sino en casa. La semana pasada, una joven teniente vino a verme. Era aguda, competente y estaba en camino hacia una carrera brillante, pero estaba luchando. Su familia en casa no respetaba su elección de servir, menospreciando constantemente sus logros y exigiendo dinero que no tenía. Se sentía desgarrada, culpable y exhausta. La invité a sentarse. No le di consejos. No le dije qué hacer. Simplemente le conté mi historia. Le hablé sobre la boda, las llamadas telefónicas, el lento y doloroso proceso de darme cuenta de que mi lealtad a mi familia me estaba destruyendo. Le hablé del poder de poner límites, de elegir tu propio honor por encima de las demandas de los demás. Mientras me escuchaba, vi un cambio en sus ojos. Un destello de reconocimiento que se convirtió en una llama constante de determinación. Cuando salió de mi oficina, se paró un poco más erguida. Gracias, señora, dijo, creo que sé lo que tengo que hacer ahora. Fue entonces cuando me di cuenta de que mis cicatrices se habían convertido en un mapa para los demás. Mi historia, nacida de tanto dolor, podía ser una guía ayudando a otro soldado a encontrar su camino fuera de la oscuridad. El pensamiento me llenó de un sentido de propósito más profundo y personal que cualquier medalla o promoción. La historia termina aquí, en mi porche trasero al atardecer. Gideon está a mi lado, su brazo descansando cómodamente sobre mis hombros. El cielo arde con tonos de rosa y naranja. Estoy escribiendo en un sencillo diario encuadernado en cuero, no para que nadie más lo lea, sino para mí. Una entrada final, una última verdad. Solía pensar que la familia era una fortaleza, un lugar de seguridad absoluta hecho de sangre y hueso. He aprendido que una verdadera fortaleza no se construye con esas cosas en absoluto. Se construye con respeto, lealtad y verdad. Sus muros son los límites que proteges, y sus puertas solo se abren para aquellos que honran lo que hay dentro. Perdí una familia, pero me encontré a mí misma, y al final fue un intercambio justo. Cerré el libro, el cuero suave bajo mi mano. Apoyé mi cabeza en el hombro de Gideon, mi corazón lleno y tranquilo. Nos sentamos juntos, viendo cómo el último rayo del sol se hunde bajo el horizonte y damos la bienvenida a la tranquila oscuridad. Gracias por escuchar mi historia. La paz que encontré no me fue dada. Se construyó un límite y una elección, difícil a la vez. Mi esperanza es que mi viaje pueda servir de mapa para quien se sienta perdido en la niebla de la obligación familiar. Si mi historia resonó contigo, sería un honor que te suscribieras a este canal, Chosen Revenge. Aquí hay más historias de fuerza, resiliencia y el poder de encontrar tu propia verdad. No estás solo. Gracias por ser parte de mi fortaleza.